Súper, amén. Bien, bueno, vamos a empezar, vamos a meterle. Ya nosotros pasamos ahorita a la tercera clase que vamos a ver es sobre la interpretación y la aplicación. Ya hemos visto, o sea, ahora podemos ver los diferentes géneros que ya vimos en las primeras dos clases, pero antes de pasar a esas técnicas quiero que analicemos algunas cuantas preguntas que vamos a ir viendo, ¿no? Relacionadas obviamente con la interpretación y la aplicación. Quiero decirles de que la hermenéutica, por si acaso, no me pasaron sus tareas, así que pásenlas en el grupo o pásenmelas al privado. Solo me le pasó Marianita Borsi y Rodrigo. Bueno, la hermenéutica es más que recopilar información histórica. La hermenéutica es mucho más que eso, una forma mecánica donde vos pillás un versículo que hace referencia a algo contemporáneo y ya decís, ah, bueno, esto habla de un barco, digamos, ¿no? Como vimos en el caso de Jonás. Entonces la hermenéutica conlleva obviamente un proceso de interpretación con el objetivo de aplicar lo leído y aprendido. Ese es el objetivo de la hermenéutica, ¿ya? El objetivo de la hermenéutica es, o sea, tiene un proceso de interpretar y aplicar lo aprendido. De eso se trata. Les voy a mostrar aquí una de las preguntas que vamos a ir viendo. Bien, este es el índice para la clase de hoy. ¿Quién controla el significado del texto? La necesidad del método histórico gramatical, la necesidad de la teología bíblica y cómo aplicar el texto bíblico. Con unos cuantos estamos viendo el tercer punto, la teología bíblica. Es una clase que estamos haciendo con un pastor de Colombia, que son excelentes. Y vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Entonces, como primer punto, ¿quién desarrolla, más quién controla el texto bíblico? Eh, ahorita, ahora en la actualidad, creo que existe lo que se le llama subjetividad, ¿no? Lo subjetivo es aquello que tiene que ver con la intención de la persona que está leyendo. Es por decir, para mí, eh, este arreglo de acá es blanco, pero para vos, Marianita, quizás puede ser, no sé, mostaza, si sos daltónica, digamos, ¿no? O azul, como lo que hace con ese vestido. Entonces, eso obviamente es algo subjetivo, pero lo objetivo es lo que independientemente de la opinión que yo tenga o de Mariana, es lo propio del objeto mismo. Entonces, la época actual en la que nosotros vivimos hace mucho hincapié en el lector, en nosotros que leemos, como el autor del significado. Eso quiero escribirlo. Eh, la época moderna en la que vivimos hace hincapié en el lector, perdón. Eso ocurre ahora, ¿no? Por si acaso, o sea, lo que quiero decir con esto es de que nosotros los que leemos podemos darle el sentido que sea al texto que estamos leyendo. Quiero copiarles esta frase de un libro que ocupé como base para hacer varias de las cositas en este material, que dice así: de acuerdo con este enfoque, incluso si el autor fuera a ponerse de pie y decir, eso no es lo que yo quise decir, el lector respondería, ¿a quién le importa lo que usted quiso decir? Este es el significado para mí. Esta clase de lectura posmoderna es muy peligrosa porque puede seguir los intereses de un grupo ideológico que tiene el propósito de la intención de torcer el texto para justificar su pretexto. El lector no controla el significado del texto, sino que lo descubre. Esto quiero que quede así clave, no se nos puede olvidar de que nosotros como lectores no controlamos el significado del texto, sino que con la hermenéutica descubrimos cuál es el significado del texto.
Les doy un ejemplo. Si yo les hago una pregunta, el que determina el sentido de la pregunta soy yo, porque yo la hice. Entonces, vos o ustedes, cuando son los autores de algo, ustedes determinan el significado y lo mismo aplicamos a la palabra de Dios. Son los autores originales los que determinan el significado y la intención de un determinado pasaje. Eso quiero que quede claro. Son los autores los que determinan el significado y la intención de un determinado pasaje. Les doy un ejemplo bien práctico para que lo entendamos. Un letrero que dice cuidado con el perro. ¿Ya? Imagínense eso. Un letrero literal que diga cuidado con el perro. ¿Qué quiere decir? A ver, alguien deme un ejemplo o respóndame. ¿Qué interpretamos con un letrero que vemos así? Que ahí hay un perro ¿Cómo? que puede ser peligroso. Que hay un perro con rabia que te quiere morder, digamos, ¿no? Que puede morderte. Ahora, imagínate, nosotros al ver ese letrero estamos interpretando, pero no quiere decir el letrero que tenemos que cuidar al perro, ¿no es cierto? Sino que dice que tenemos que tener cuidado porque hay un perro que puede ser que nos muerda, que puede ser agresivo. Entonces, eh, en todo momento, nosotros utilizamos hermenéutica, así, en todo momento. Ahorita estamos utilizando hermenéutica entre nosotros. Si yo tengo una intención y vos sos capaz de entender mi intención, entonces el resultado va a ser lo que se espera. Ustedes van a entender la clase. Pero si mi intención es que ustedes no entiendan la clase, entonces yo voy a hablarles cualquier disparate para que ustedes no entiendan, o quizás les hable en otro idioma. Entonces, perdón, eh, ya. Entonces, quiero que veamos unas cuantas objeciones de la actualidad y vamos a ir respondiéndolas. Veamos estas objeciones contemporáneas. Obviamente estos argumentos son utilizados para refutar la idea de que el autor, o sea, a ver, de nuevo, veamos. ¿Quién es el autor? Marianita. Cualquiera de las dos Marianas. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu ¿El Santo. Espíritu Santo? Ya, el Espíritu Santo. ¿Y quién más? Dios. No, el Espíritu Santo y los personajes que escribieron la Biblia. ¿No es cierto? Entonces, vemos de que la Biblia es 100% divina, 100% humana. Entonces, estos argumentos que las personas mayormente utilizan para refutar la idea de que el autor es quien determina el significado de un determinado libro o texto. Miren, lo primero que ellos dicen es de que no podemos acceder a los pensamientos del autor. Como fueron escritos en un papel y el autor ya está muerto y no hay cómo preguntarle, entonces no podemos acceder a sus pensamientos. ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo responderían? O sea, quiero que tengan en claro una cosa. Eh, quiero que tengamos en claro una cosa. La intención de esta clase es de que nosotros podamos entender de que el significado de un texto no lo determino yo. Y estas objeciones, estos 4 puntos que están aquí, lo que resalté, los que marqué, perdón, estos 4 puntos son utilizados para fundamentar la idea de que el significado puede ser cualquiera o puede variar sin importar quién lo lea. Imagínense, ¿qué pasa si ustedes están hablando con sus amigos y le dicen, no, viejo, que eso no significa lo que estás leyendo, que lo que significa es lo que dice la palabra, digamos, ¿no? O sea, vos no determinás el texto, el significado, sino que lo determina Dios y la intención de ellos. Entonces, a ver,
Pero ¿cómo puedes saber vos eso si no puedes acceder a los pensamientos del autor? ¿Es verdad o es mentira? ¿Podemos acceder a los pensamientos o no podemos acceder a los pensamientos del autor? Yo creo que podemos estudiar lo que el autor tiene escrito ahí, Exacto. que son, yo creo que sí. O sea, exacto, ya va por ahí. Nosotros literalmente no podemos acceder a los pensamientos de nadie, no somos telepáticos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Si mis amigos quieren hacerme saber cómo ellos se sienten, quizás lo van a hacer a través de una llamada o a través de un mensaje, en palabras, lo van a escribir y de esa forma yo voy a entender lo que ellos están diciendo. Entonces, nosotros no podemos acceder a los pensamientos del autor, pero sí podemos entender lo que ellos querían decirnos a través de las palabras escritas. Pasa lo mismo con la Biblia. Yo sé qué estaba en la mente de Moisés, yo sé que estaba en la mente de Pablo, en la mente de Pedro, Zacarías, Malaquías, Job, yo sé que estaba en la mente de ellos por las palabras escritas. Entonces, las palabras de la Biblia sirven, quiero que entendamos que las palabras de la Biblia sirven como un puente entre nosotros y la mente del autor. Eso es clave. Las palabras escritas sirven eh, como un puente entre nosotros y la mente del autor. Miren este hermoso versículo. Pero me lo voy a resaltar. Sí. Ahí. Ya, miren, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia en Filipenses, y miren lo que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es fácil entender lo que Pablo dice y piensa a través de esta frase, a través de este versículo. Pablo nos está diciendo, ¿qué cosa, Mariana? Cualquiera de las dos, Mariana. ¿Qué nos dice Pablo a través de este texto? No sé, que está listo para cualquier cosa, para padecer cualquier cosa. Ya, sí, ya, perfecto. Que sin importar su situación, igual está feliz si tiene a Cristo. En resumen, o sea, quienes, quienes utilizan esta objeción de no poder acceder a los pensamientos del autor, se olvidan de que este argumento en realidad juega en contra de esas personas, ¿sí? Porque todos los argumentos que usamos son con la intención de defender nuestra postura. Quiero que entendamos eso. Pasemos al siguiente punto. Para no quedarnos mucho tiempo en esto, vamos a pasar al siguiente punto. Y el siguiente punto es este. La cosmovisión de un autor puede ser tan distante de la nuestra que no podemos comprender su significado. Con cosmovisión, nosotros hacemos referencia al tiempo en el que ellos vivían y el conocimiento que tenían o todo lo que ellos podían observar, el espacio y tiempo en el que ellos habitaban. Entonces, es un argumento, sí, y un argumento, quiero que entendamos esto, un argumento presupone intencionalidad. ¿Ya? Cuando vayamos a ver cada cosa vamos a entender esto, pero este argumento está negando la intencionalidad de parte del autor. ¿Se dan cuenta? Entonces, les hago este ejemplo. Este argumento, al ser de un autor X, pongámoslo así, eh, entonces los lectores Y y Z pueden interpretarlo como quieran, ¿no es cierto? Sí, y nosotros podemos superar la distancia histórica, nosotros podemos viajar 2000 años atrás entre nosotros y los autores bíblicos haciendo hermenéutica. Nosotros vimos en la clase 2, la clase de la semana pasada, el contexto histórico, histórico-cultural, y
Y nosotros analizamos ciertas de estas cosas, ciertos puntos acá, donde nos podemos encontrar con el libro de Jonás y, y pudimos observar que muchas de las situaciones en las que ellos vivían son semejantes a las actuales, de forma diferente, obviamente, pero haciendo referencia a ciertos vehículos, por ejemplo, que ocupamos ahora, como ser los barcos. Miren, quiero darles este ejemplo. El libro de Job. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Muchos piensan que el libro más antiguo es Génesis. Sin embargo, no es Génesis. Al menos yo no creo que sea Génesis. Y leyendo los primeros versículos somos capaces de interpretar la intención de las palabras escritas. Imagínense, somos capaces de interpretar la intención por las palabras escritas del libro más antiguo escrito en la Biblia. Se los voy a poner los primeros 3 versículos para que le entendamos. Miren, este es Job 1, del 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. No vamos a entrar en detalle de por qué este era el libro más antiguo de la Biblia, porque ahí igual lo podemos hermenéutica, pero no vamos a alargar demasiado. Pero eh, a ver quiénes están aquí. Quiero ver quiénes están. Ya, ahora. María Fernanda. María Fernanda. ¿Dónde vivía Job? No tengo idea, no lo leí. No, pero lo tenemos aquí el texto, mira. En la tierra de Uz. En la tierra de Uz. María Fernanda de nuevo. ¿Cuántos hijos e hijas tuvo? 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Ya. ¿Cuántos tipos de animales tenía y cuáles eran esos tipos de animales? 4 tipos de animales, Ya. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y los demás eran criados. Exacto. Entonces, ya, con eso, súper gracias. Entonces, es un texto antiguo y pudimos entender perfectamente lo que decía, lo que dice este versículo, este pasaje, digamos, ¿no? Entonces, ahora, hay obviamente ciertas diferencias culturales en la Biblia que pueden costarnos un poco más trabajo entender. Obviamente, la cultura ahora es diferente, ya no tenemos criados, digamos, ¿no? Como antes lo tenían. Eh, pero hay muchos pasajes que son de una lectura mucho más sencilla como esta, por ejemplo. Entonces, el mensaje central de Job es que Dios es un Dios soberano por sobre todas las cosas, incluso en las aflicciones de sus siervos, de sus hijos. Por lo tanto, nosotros hacemos bien en confiar en Él. Esa es la intención central, el objetivo, el mensaje central de todo el libro de Job, que tienen que leerlo. Cuando María Fernanda termine de llamar, tiene que leerlo. Entonces, nosotros también podemos decir que este tipo de argumento, esta crítica, no tiene en cuenta la naturaleza común de todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos no son nunca culturalmente tan diferentes entre sí. Eso quiero que entendamos, de que nunca los seres humanos vamos a ser culturalmente tan diferentes entre nosotros, a un nivel que la comprensión de lo que leamos sea imposible, digamos. No, porque todos pasamos necesidades, todos sufrimos, todos sentimos, todos tenemos sentimientos, todos nos enojamos, todos amamos. Entonces, hay ciertas cosas que culturalmente nunca van a ser tan diferentes al punto de que no lleguemos a comprender nunca nada. Obviamente la cultura y los tiempos cambian, pero el intelecto humano es racional
Y ese intelecto humano racional es capaz de razonar, de percibir y explicar esas diferencias. Eso quiero que se nos vaya quedando ahí cada vez más claro. Nosotros seguimos teniendo la misma naturaleza que las personas hace 2000 años. Por eso nos encontramos con las mismas peleas que les dije, las mismas luchas, las mismas inquietudes, las mismas necesidades que esas personas. Por ejemplo, muchos aman literal el libro de Salmos. El libro de Salmos fue un libro redactado hace más o menos unos 3000 años. Y nosotros, cuando lo leemos el libro de Salmos, seguimos encontrando consuelo, alivio, fortaleza, porque podemos identificarnos con las inquietudes de los respectivos autores que escribieron cada uno de los salmos. Nosotros ya vimos un poco de la estructura, si no me equivoco, no lo vimos, lo vamos a ver después, la estructura del Salmos. Sin embargo, imagínense eso. Con ese ejemplo los dejo ya, sentamos esta idea, digamos. Entonces, hay una frase de un historiador que estudia literatura antigua, no cristiana, por si acaso, y dice esto: resulta conmovedor darse cuenta hasta qué punto los antiguos egipcios sumerios sentían nuestras mismas pasiones, se formulaban las mismas preguntas y se entretenían con géneros literarios a los de uso actual. Hay una diferencia histórica, pero seguimos siendo los mismos seres humanos y por eso podemos entender Filipenses que leímos hace rato, Job que leímos, los Salmos que nos encanta, Romanos, Apocalipsis, que es un poco más complicado, pero podemos entenderlo. Génesis, o sea, sí se puede entender. Entonces, esta objeción que dice que la cosmovisión de un autor puede ser tan distante de la nuestra que no podamos entender su significado es falsa. Porque sí podemos entender su significado gracias a las palabras escritas y gracias a que culturalmente nunca vamos a ser tan distantes el uno del otro que nunca nos lleguemos a entender. ¿Quedó claro ese punto? Súper. El tercero, buscar el significado intencionado del autor hace que el documento sea irrelevante para los lectores actuales. ¿Se acuerdan hace rato que yo les decía que un argumento presupone intencionalidad? Bueno, este argumento, esta objeción está usando un argumento de un autor que presupone intencionalidad. O sea, de nuevo, vamos a responderlo de una forma diferente. La hermenéutica, el método histórico gramatical que hemos visto y que vamos a ver, hacen que el texto sea relevante para el mundo moderno. La meta, el objetivo de la interpretación bíblica en la hermenéutica es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Eso queda claro. Entonces, cuando vos descubrís la intención del autor en redactar una determinada frase o en decir un determinado versículo o en escribir una determinada carta, nosotros podemos aplicar ese mismo texto, versículo y carta a los creyentes de hoy en día. No sé si me voy entendiendo. Imagínense, Pedro escribió Primera de Pedro para 5 iglesias perseguidas que vimos en la anterior clase. Pedro escribió Primera de Pedro para 5 iglesias perseguidas. Marianita Ayala, ¿te acuerdas cuáles eran esas 5 iglesias? A ver. Al menos dime una. Mi memoria no es como la tuya, sorry. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas 5 iglesias perseguidas a las que Pedro les escribía en Primera de Pedro? Ponto, Galacia, Asia y Bitinia. Ponto, Galacia, Capadocia. Eso iba a decir. Eso iba a decir. Es que estaba aquí mi sobrino, me está haciendo pelear. Ya. Las 5 iglesias perseguidas eran Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ya? ¿Y cuál era la intención de Pedro? La intención de Pedro era buscar
que ellos se sientan consolados, bendecidos, edificados, fortalecidos en estas 5 iglesias que estaban siendo perseguidas. ¿Perseguidas por quién? ¿Alguien se acuerda? ¿Por Nerón? Bien, bien. Esa. Bien, entonces, gracias a la intencionalidad de Pedro, al él saber a quiénes les escribía y al por qué les escribía, con la intención de bendecirlos, consolarlos, capacitarlos, edificarlos y fortalecerlos, gracias a esa intención de Pedro, obviamente siendo guiado e inspirado por el Espíritu Santo, nosotros ahora, en el siglo XXI, después de 2000 años, podemos dirigirnos a iglesias en Medio Oriente que también están siendo perseguidas con palabras de consuelo, bendición, edificación y fortaleza. ¿Por qué? Porque aplica esto. Porque lo mismo que pasó en ese entonces está ocurriendo ahora. Entonces, nosotros descubrimos la intención del autor y podemos aplicar el texto a los creyentes de hoy en día. Entonces, la intención del autor no anula para nada la importancia del texto. Más bien lo contrario. La intención del autor le da la importancia al texto. Yo no puedo decirle, o sea, entendiendo de que Primera de Pedro es una carta que busca consolar a iglesias perseguidas, yo no puedo utilizar Primera de Pedro como una carta de amor para mi corteja, digamos, ¿no? Porque la intención de Primera de Pedro no es esa. Así, no es esa. La intención es otra. Entonces, buscar el significado intencionado hace que el documento sea irrelevante para los lectores actuales. Al contrario, buscar la intención del texto le da la relevancia al mismo para nosotros. Eso queda súper claro. Lo voy a escribir. Bien. 4, perdón. Delimitar el sentido a la intención consciente del autor humano es negar el origen divino de las escrituras. O sea, nosotros ya entendimos de que es importante saber cuál es la intención del autor. Espérenme un ratito, el autor. Ya, nosotros ya entendimos de que buscar esa intención del autor en el por qué escribió tal cosa, lo que este argumento 4 dice, es de que si vos te enfocás en encontrar esa intención, entonces vos estás negando de que ellos hayan sido inspirados divinamente. Aquí es donde de nuevo nosotros decimos de que la Biblia es simultáneamente la palabra de Dios y palabra de hombre. El autor es el Espíritu Santo, pero vos no ves al Espíritu Santo como una masa de energía que agarró un lápiz con tinta y se puso a escribir. No, el Espíritu Santo utilizó a los respectivos autores de la Biblia para escribir y redactar la misma Biblia. Por ejemplo, cuando Pablo en 1 de Timoteo le da instrucciones a su discípulo, lo hace de una forma humana, lo aconseja. Cuando cada uno de nosotros va y se ministra con un líder, el líder nos da consejo de una forma humana, pero el Espíritu Santo es quien orquesta todo eso. En dependencia del Señor, damos un consejo bueno. En dependencia del Espíritu Santo es de que Pablo le da instrucciones a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo, con el fin de que Timoteo se levante como un anciano y pueda ir a administrar y supervisar las distintas iglesias que Pablo le encargó. Entonces,
Como conclusión de este punto, ¿no? No, falta harto. Como conclusión de este punto, ¿quién controla el significado del texto? Esperemos un ratingo. Andreita, ¿estás por ahí? ¿Quién controla el significado del texto? O si no, Dieguito Teodovich, ¿quién controla el significado del texto? ¿Me estás preguntando, Pablito? Sí, bebé. ¿Quién? Que responda Andreita por mensaje. Yeah. O no, o Dieguito, para hacerlo, para no tardar tanto, ¿no? ¿Quién controla el significado del texto? Cero hola. Ah, perdón, estaba hablando sin micrófono. Ajá, Eh, es el autor, ¿no? Quien controla el significado del texto. el autor. Ni más, ni menos, ni yo, ni nadie más, el autor. Entonces, vamos a pasar, ya vimos el primer punto, quién controla. Vamos a analizar este segundo punto sobre la necesidad del método histórico gramatical. Por si acaso este método no lo hemos visto, el método que vimos antes fue histórico cultural. Vamos a ver ahora histórico gramatical. Diferente, diferente, muy interesante. Así que veámoslo. Desde mi punto de vista, y yo concuerdo con muchos pastores, o sea, estoy bajo esa línea, de que yo defiendo este método histórico gramatical por varios puntos. Como primer punto del por qué defiendo es porque la Biblia es un libro gramatical, ¿no es cierto? Esto lo vimos en la clase número 1. La Biblia es un libro gramatical, está compuesta por discurso, párrafo, oraciones, analizamos las 10 pautas para leer, oraciones, 8 pautas, para de los párrafos, 4 pautas en discurso. ¿Se acuerdan, no es cierto? De estos puntos. A ver, ¿alguien se acuerda al menos una de esas pautas? Las 10 pautas. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas 10 pautas? Tuti. Ya, me van a hacer llorar. Nadie se acuerda. Espera. Es sobre. Pucha, ¿cómo se llama? Sobre los textos hiperbólicos y esas cosas. Sí, pero esas no eran las 10. Esa era. El hiperbólico no era de de las oraciones. Una pauta, perdón. Era la de causa y efecto, con Ya. quitar conjunciones y todo eso. Sí, exacto, causa-efecto, comparaciones, contraste, conjunciones, lenguaje hiperbólico, figura retórica, listados, pronombres, etc. ¿No es cierto? Entonces nosotros ya analizamos esto. La Biblia es un libro gramatical. Por eso es que defendemos, al menos yo defiendo esta postura, digamos, ¿no? Como segundo punto de por qué defiendo esto, es porque la Biblia es un libro histórico, ¿no es cierto? Esto lo vimos en la clase 2. ¿Qué vimos en la clase 2? Vimos el autor del libro, receptores, el contexto no era histórico, era situacional, lo que hicimos en la tarea,
analizamos dónde ocurre tal suceso. También vimos otros factores. ¿Se acuerdan los otros factores? Que de ahí fue la tarea. Como tercer punto del por qué defiendo esto, es porque me encanta esto. Este método es objetivo y no alegórico. ¿Ya? Quiero ser muy cuidadoso acá, y es que para el catolicismo, los textos bíblicos, tienen 4 sentidos. ¿Ya? Esto es importante. Porque a la luz de entender estos 4 puntos que el catolicismo defiende y tiene, nos vamos a dar cuenta de muchas de las cosas que ahora ocurren. Para el catolicismo, estos 4 sentidos que tiene un texto son el literal, ¿sí? El moral, el espiritual y el celestial. El celestial es relacionado con el fin de los tiempos, o el escatológico, que se llama. Veamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo según el catolicismo, por supuesto, para entender un poco esto. ¿Ya? Jerusalén. Jerusalén tiene 4 significados para el catolicismo. Literalmente, ¿alguien sabe dónde queda Jerusalén? ¿En qué país? Es una ciudad en Israel. En Palestina. ¿Ya? Moralmente, lo que para el catolicismo en la palabra Jerusalén significa es alma humana. ¿Ya? Espiritualmente, lo que la palabra Jerusalén significa es la iglesia cristiana del Nuevo Pacto. Es por eso que a la luz del entender estos puntos nos damos cuenta muchas de las cosas que ellos ahora creen, ¿no? Y en un aspecto celestial, o analizando el final de los tiempos, Jerusalén para ellos es la nueva Jerusalén. Sí, entonces este enfoque de 4 puntos llega a ser un tanto extenso, un tanto difícil, y muchas veces los estudiosos de la palabra, el estudio arduo de la palabra, de la época antigua obviamente, no de la actual, lo que ellos no hacían una hermenéutica, ellos no hacían una exégesis, sino ellos más bien catalogaban las interpretaciones hechas por los padres de la iglesia. O sea, le ponían estos catálogos, ¿no? Este enfoque cuádruple que ellos tenían, un enfoque literal, moral, espiritual y celestial. A ver, ¿qué otro ejemplo les puedo dar? El problema con esto, el problema con la alegoría, con darle un significado diferente a las cosas, es que depende de la imaginación humana. Y si en algún libro he leído, es de que la imaginación humana no tiene límite. Entonces, si nos ponemos a pensar, podemos darle un significado muy diferente a cada una de estas palabras. Y la intención no es esa, la intención es ser objetivos, no alegóricos, no subjetivos, no interpretar, no darle un significado a algo que no está ahí para que diga lo que yo quiero. Por eso es de que el problema de la alegoría bíblica es que depende de la imaginación humana. ¿Quién me puede ayudar buscando Jueces? Jueces 1:7. Jueces 1:7. Yo, Pablito. Ya, mi bro, métale.
Ya, Jueces 1:7 dice, entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de su mano y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Dice, luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Cuando Jueces 1:7 dice que este rey pagano murió en Jerusalén, se refiere exactamente a eso, no a cualquier otra cosa de los otros significados que le hemos dado acá, que el catolicismo muchas veces hace, ¿sí? Entonces, la reforma protestante, esto lo vimos en la primera clase, la reforma protestante fue una reforma de hermenéutica. El problema central que ocurría en ese entonces era la hermenéutica. Martín Lutero y Juan Calvino decían dentro de sus libros, ¿no?, de que las interpretaciones alegóricas son tontas, las interpretaciones alegóricas son disparates, increíbles, que dependen de la mente humana, son absurdas, son inútiles. Y dice Martín Lutero, yo he llegado a confesar que en mi juventud los intentos de alegorizar los textos tuvieron éxito, pero ¿no es esto una profanación de las escrituras? Por supuesto, darle un significado a algo que no es profanar las escrituras. Martín Lutero debería decir, deberíamos tener una reverencia más profunda por las escrituras en vez de concedernos a nosotros la libertad de ocultar su significado natural. Su significado natural. Entonces, yo defiendo la necesidad del método histórico gramatical. Este método produce una lectura mucho más sobria, mucho más natural. Vos no forzás el significado de las palabras. Vos, hay una, no es una frase, pues no sé dónde escuché esto, pero dice que por mucho enfocarte en un árbol, perdiste el enfoque de todo el bosque. Y muchas veces pasa eso. Le damos un significado a una palabra y de pronto esa palabra pierde el enfoque de todo el sentido del libro. Entonces, si vamos a leer un pasaje que habla de una narración histórica, yo obviamente lo leo según las leyes que rigen el género narrativo. No, por supuesto, si yo voy a leer, no sé, una narración sobre los evangelios, entonces voy a regirme a ese género que también es narrativo, pero dentro de su contexto histórico. Entonces, lo mismo pasa con los poemas, lo mismo pasa con la lectura de Apocalipsis, que es una lectura mucho más simbólica, entre otros tipos de lectura. Y obviamente la mayoría de las personas respalda la alegoría por lo que Pablo, el apóstol Pablo, dice en Gálatas. Gálatas 4 creo que era. Ahorita lo voy a buscar. Gálatas 4, versículo 20. No, versículo 24. Miren lo que dice Gálatas 4:24. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos, uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Entonces, la mayoría de las personas utiliza este texto para respaldar su alegoría con un lenguaje alegórico y hacen referencia, ¿no?, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento con los ejemplos de Agar y Sara. Entonces, yo quiero decir que nosotros primero no somos Pablo, ni estamos inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es el único lugar en el Nuevo Testamento, por si acaso, este versículo es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se emplea una alegoría. El resto de los autores no lo hace. Entonces, si el resto de los autores no lo hace, ¿por qué a la luz de un solo versículo yo voy a hacer de toda la Biblia una alegoría? No. Tercer punto, Pablo en Gálatas 4 nos dice que está hablando una alegoría. O sea, la intención del autor la ponemos por encima y eso le da relevancia a la explicación del por qué él está haciendo una alegoría.
Pablo en Gálatas 4 nos explica que hace una alegoría. Por eso es importante el entender la clase 1 y la clase 2. El apóstol Pablo aquí no pretende interpretar todos los textos del Antiguo Testamento donde hablen sobre Agar y Sara, sino que él abiertamente está admitiendo que está ofreciendo una reflexión homilética, una reflexión alegórica, que clasifica explícitamente él como figurativa. O sea, él está predicando y le está diciendo, bueno, mi predicación en este punto es figurativa. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lecturas alegóricas de pasajes bíblicos, porque en muchos círculos recibimos lecturas con significados totalmente nuevos. Nietzsche, si ustedes entran ahorita a YouTube y ponen, no sé, buscan una prédica, se van a dar cuenta de que ese pastor tiene una nueva interpretación de un versículo. No, justamente por no emplear un método histórico gramatical. Te muestran significados totalmente nuevos de cosas que no están en el texto. Entonces tenemos que evitar la hiper espiritualización de las cosas, como en el sentido de Jerusalén. Evitemos darle estos 4 significados si es que no hay más, que yo no he escuchado la verdad más, pero evitemos darle tantos significados a las palabras y enfoquémonos en lo que la palabra a la luz del contexto significa. Un ejemplo más para dejar en claro esta idea. La palabra mundo que se ocupa en Juan no se ocupa para describir a todos los seres humanos que vivieron, viven y van a vivir. La palabra mundo en todo el libro de Juan hace referencia al pueblo gentil. Por eso es que era tan chocante para un líder judío como Nicodemo el entender de que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que no le crea no se pierda tenga vida eterna. ¿Sí? Por eso es que era tan chocante, porque la palabra mundo hace referencia al pueblo gentil. Entonces, si nos topamos después con Romanos, donde dice, bueno, primeramente al griego, al judío y al griego, lo que esa frase significa es a todos sin excepción de personas. ¿Sí? Entonces, el entender eso nos va a ayudar a entender de que no tenemos que sacar alegoría ni hiperespiritualizar las palabras que pillamos ahí. Ahí queda un poco más claro este punto. Para pasar al cuarto punto del por qué yo creo en esta postura. Si tienen preguntas, háblenlas ahorita o callen para siempre. Bien, el método inductivo, el método histórico gramatical ocupa un método inductivo. Un método así estudia los pasajes. Un método así hace una exégesis. Un método así extrae principios del pasaje en sí. No busca pasajes en otro lado. Hay un libro, no lo tengo aquí, lo presté, que se llama ¿Cómo conocer la Biblia? Es una pregunta, ¿cómo conocer la Biblia? Es de Pedro Piukbert, búsquenlo, es un librango. Y el libro dice que este método propone considerar un pasaje bíblico al que nosotros vamos a someter a investigación con el objeto de sacar conclusión general de la lectura, principios, extraer la conclusión general de la lectura, digamos, ¿no? Entonces este método inductivo no es que prejuzga ni predetermina la investigación. No es que porque yo empleo un método inductivo yo ya voy a prejuzgar lo que voy a hacer. Al contrario, el método inductivo nos permite llegar a la propia conclusión del texto. Eso es el método histórico-gramatical. El método histórico-gramatical es un método inductivo. ¿Ya? El método histórico-gramatical nos ayuda porque es inductivo.
extrae del pasaje lo que está en el pasaje. ¿Sí? El método inductivo nos muestra del pasaje lo que ya está en el pasaje, no cualquier otra cosa, no lo que se te venga a la mente. Entonces, el método histórico-gramatical nos ayuda porque extrae lo que ya está ahí. 5. ¿Está claro eso, no? ¿O alguien quiere opinar o preguntar algo? Ya. Desde mi punto de vista, el método histórico-gramatical es el método más fiel. ¿Ya? Porque los otros métodos tratan de estirar el significado de un pasaje. Miren, en palabras de Jesús, Mateo 7, versículo 13, del por qué este método es el mejor. Mateo 7, versículo 13, en las palabras de Jesús, dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos, no era este, perdón, es Marco, busquen Marco. Marcos 7, versículo 13. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Se lo voy a leer en otra versión, en la LBLA, dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Por eso es que este método, el histórico-gramatical, es el más fiel, porque los otros métodos que las personas emplean estiran el significado, y al hacer eso, dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Queda claro, ¿no es cierto?, del por qué necesitamos este método histórico gramatical. Bien, vamos a pasar al tercer punto, que es la necesidad de la teología bíblica. Vamos a centrar la necesidad de la teología bíblica. Ya, dentro de lo que es este movimiento de hermenéutica, dentro de lo que es estas clases de hermenéutica, nosotros nos movemos dentro de un ámbito un poco más general. ¿Sí? El marco de la teología bíblica, cuando entramos en esto, hacemos de la lectura histórica gramatical dentro de un marco de la teología bíblica. Ahora, ¿qué es la teología bíblica? Estamos avanzando con unos chicos sobre esto y miren lo que dice este autor de un libro, dice Chevis Pérez Patiño. Dice, la herramienta interpretativa, lo voy a escribir, perdón, lo voy a copiar y pegar. Dice, la herramienta interpretativa que reconoce la persona de Jesús como centro de las Escrituras y el desarrollo de la obra redentora como la meta narrativa argumental que cohesiona, o sea, que junta todas sus partes y da sentido al conjunto. La teología bíblica se trata de leer la Biblia creyendo que tiene una sola unidad con la mira puesta en Jesucristo. Una sola unidad en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, la teología bíblica trata de esto. Y es por esto que es tan importante esta teología, esta herramienta interpretativa, esta herramienta de estudio, este estudio de Dios. Lo que quiero decir con esto es que el Nuevo Testamento no es la única parte en la Biblia que nos habla de Cristo. Quiero que lo leamos de nuevo, por favor, ya, hasta que lo entendamos y sea de memoria. Dice, la herramienta interpretativa que reconoce a la persona de Jesús como centro de las Escrituras y el desarrollo de la obra redentora, como la meta narrativa argumental que cohesiona todas sus partes y da sentido al conjunto, la teología bíblica se trata
de leer la Biblia creyendo que tiene una sola unidad con la mira puesta en Jesucristo. Ahora, yo les hago una pregunta explícitamente. ¿Cuándo y dónde en la Biblia se lo menciona a Jesús? Explícitamente. En el Nuevo Testamento. Bien, en el Nuevo Testamento, desde Mateo, tenemos una genealogía, donde al final de esa genealogía aparece Jesús. Entonces, desde ahí es de que nosotros empezamos a verlo a Jesús. Pero lo que la teología bíblica nos enseña es de que el Nuevo Testamento no es la única parte de la Biblia que nos habla de Cristo. Tenemos la ley, tenemos los profetas, tenemos los salmos, proverbios, que nos hablan de la persona y la obra de Cristo. Creo que el versículo más claro en el Antiguo Testamento que nos habla de Cristo es Isaías 53. ¿No es cierto? Y el molido fue, o sea, y nosotros fuimos sanados, Isaías 53 literal es el capítulo en el Antiguo Testamento donde de una forma explícita se nos menciona a Jesús sin decir que es Jesús. ¿Por qué? Porque a la luz del Nuevo Testamento nos damos cuenta de que eso es así. Entonces, en la teología bíblica, en esta teología bíblica, se ve cómo cada texto bíblico se relaciona con Jesús. Un ejemplo bien claro para entender a esto, para hacerlo más práctico, más aplicativo, ilustrativo, Zacarías 3. ¿Ya? Nosotros tenemos en Zacarías 3 de que, ahorita se los voy a buscar, Zacarías 3, ¿cuánto? en realidad no vamos a leer todo Zacarías. No vamos a leer, vamos a leer unas cuantas partes. Esperamos un ratingo. Lo estoy buscando. Miren, nosotros tenemos en Zacarías 3 de que aparece Josué y este Josué tenía que llevar a cabo un proceso de purificación, ¿no es cierto? Que iba a funcionar de una forma diferente a cómo lo vemos en el Nuevo Testamento. Este Josué está adelante, el sumo sacerdote estaba adelante y lo vemos como Zacarías tiene una visión donde lo ve a Josué entrando en la presencia de Dios en el tabernáculo para expiar los pecados de las personas a través de un sacrificio. Y nos topamos con que Zacarías lo está mirando a Josué, pero está con vestiduras inmundas, vestiduras sucias. Ahora, culturalmente, históricamente, esto no puede ser posible de que un sumo sacerdote entre al tabernáculo, a la presencia de Dios, de esa forma tan sucia, inmunda. ¿Por qué? Porque si ocurría de esa forma, entonces esta persona era quemada viva, ¿no? O sea, la presencia de Dios iba y lo destruía por completo porque no podías entrar con pecado. Entonces, ¿qué ocurría? Vos antes de entrar al tabernáculo, antes de entrar a la presencia de Dios como sumo sacerdote, representante de todo el pueblo de Dios, lo que tenías que hacer era durante una semana antes tener que apartarte de todo, mataban animal antes de que vos entrés, cuando vos entrás mataban otro animal, después de que vos salgás tenías que salir, mataban un animal para expiar tu pecado, mataban otro animal para expiar los pecados del pueblo y mataban otro pecado para expiar los pecados. Entonces existía de esa forma, ¿no? Pero nos damos cuenta después a la luz de Hebreos, en Hebreos dice, y en una sola ofrenda, con un solo sacrificio, Él va a ser perfecto a los demás. Miren, eso pasó exactamente en la cruz. Pero mi hermana está aquí. Ya. Miren, Apocalipsis. Por si acaso, estamos leyendo un versículo del Antiguo Testamento. Del Antiguo, leamos uno del Nuevo. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice, regocíjense y alégrense y démosle a la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella, a su esposa, a la iglesia, a nosotros, fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Miremos Hebreos 10, 14. Lo que estamos haciendo es interpretar
cómo es que se cohesionan sus partes y le dan un sentido al conjunto. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, de esa forma nosotros nos vamos dando cuenta de que la Biblia tiene una unidad, una sola unidad. La Biblia sí fue escrita en muchísimos años, en miles de años, pero tiene una narrativa, o sea, una narrativa perfecta que nos brinda un mensaje coherente y consistente. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de en una sola pared poner toda la historia de la Biblia dibujada, lo veríamos como una película que tiene relación completa. No lo veríamos como 66 series de una 66 temporadas de una serie. No, lo veríamos como una sola película que tiene una sola unidad. Y eso es lo que hace la teología bíblica. Nos lo muestra de esa forma. Uno puede utilizar el método histórico-gramatical a la hora de estudiar la Biblia, obviamente, pero aún así no ser cristiano. ¿Ya? Uno puede utilizar estos puntos que yo les acabo de mencionar, el método histórico-gramatical, sin ser cristiano. Pero uno no puede usar la teología bíblica sin ser cristiano. ¿Por qué? Porque emplear esta herramienta conlleva presuponer de una forma cristiana y tener al menos 3 convicciones. La Biblia es un libro con un solo autor, con un tema supremo. Entonces la Biblia es un libro, todos juntos, de Génesis a Apocalipsis, 66 libros, juntos son un solo libro con un autor supremo que es el Espíritu Santo, con un tema también supremo o mucho más relevante, la persona, la obra, la gloria de Jesús. Toda la Biblia nos habla de eso. Por ejemplo, Lucas 24:27 nos dice de que desde Moisés y por todos los profetas. Miren, Lucas 24, si no me equivoco, es Lucas, sí, Lucas 24:27 dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en las escrituras. Este es en el camino de Maús. Entonces, Lucas 24:44, dentro del mismo capítulo, dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Wow, a ver, Pablo, ¿qué quiere decir esto? Lo que este versículo de Lucas 24:44 dice es de que lo que estaba escrito sobre Jesús en los profetas, donde estaba Moisés, los primeros 5 libros, en los profetas y en los salmos, dice que ya se hablaba. O sea, todo lo que está escrito en la ley, profetas y salmos. Juan 5, versículo 39. Juan 5, versículo 39 dice, examinad las escrituras, porque vos pensás que en ellas tenés vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le dice eso como testimonio del Padre y las obras que Jesús estaba haciendo. O sea, el testimonio del Señor está en toda la Escritura. Y eso es lo que hace la teología bíblica. A ver, imagínense, sin pensar en Jesús. Leamos el Salmos 22. Obviamente no todo. Ay, me equivoqué. El Salmos 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no responde de día, pero no hay para mí reposo. Leamos Isaías. O sea, si vos lees todo el Salmo 22 y lees todo el Isaías 53, no hay forma
no hay forma de que no los puedas relacionar. Seguimos en el Salmo 22, versículo 6. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con sus labios, menean la cabeza diciendo, que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me rescataste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, y a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pero no hay quien me ayude. Porque perros me han rodeado, me han cercado de cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suerte. Isaías 53, mucho tiempo después de eso, fui apedrado y desechado de los hombres, varón de dolor experimentado en la aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fui despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. O sea, no hay forma en la que vos leas esto y no veas a Jesús. Segunda Timoteo 3. Segunda Timoteo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. ¿Cómo predicaban los primeros creyentes? Predicaban el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo. Predicaban el Antiguo Testamento diciendo que Jesús era el cumplimiento de esas profecías. Lo mismo vemos en Hechos 2, cuando Pedro les habla, Hechos 2, 25 al 28. Dice el 25, porque David dice de él, y cita un versículo del Antiguo Testamento, el Salmos 16. Después lees Hechos 2, 34, porque David no ascendió a los cielos por él mismo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, el Salmo 110, versículo 1. O sea, ellos predicaban citando el Antiguo Testamento. Y la Biblia debe leerse y comprenderse como un solo libro cuyo autor fundamental es Dios, que tiene un objetivo, el plan de Dios de salvación por medio de la persona y obra de Cristo. Entonces, si nosotros, con esto termino, si nosotros no vemos a Cristo en el pasaje de una forma explícita, sí podemos leer ciertas huellas o principios que nos llevan al Evangelio, como los versículos que acabamos de mencionar. Primera de Pedro 4, 9. Quiero que a ver, ¿dónde vemos en este texto tan citado a Jesús? Primera de Pedro 4, 9. Dice, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. ¿Dónde vemos a Cristo acá? Un mandato ético para los cristianos, de conducta cristiana. Pedro arranca predicando el Evangelio. Es un mandato para aquellos que son cristianos, sí, pero y vos citás Juan 14, 4, donde Cristo va a la casa del Padre para preparar morada para los cristianos, y en el mismo espíritu nosotros abrimos puertas de nuestras casas para aquellos hermanos en necesidad. De esa misma forma, vos predicás a Cristo. Miren lo que dice este pastor, Sugel Michelén. Dice, mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios sobre la base redentora de Cristo, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. El contexto, predicar a Cristo, cuando predicamos el Antiguo Testamento, significa que no predicamos sermones de sinagoga, sino aquellos que tienen en cuenta toda la historia de redención y su cumplimiento en Cristo. Ver el texto en relación con Cristo es verlo en su contexto más amplio. Obviamente, el propósito de Dios en la revelación. El contexto directo de 1 de Pedro 4, para que entendamos, ¿no?, la idea que les acabo de decir. En 1 de Pedro 4, Pedro nos dice de que debemos administrar bien la gracia de Dios.
Vemos en ese versículo 9 que habla sobre el comportamiento con el cristiano que está en necesidad. El contexto más amplio de toda la Biblia es el propósito de Dios en la revelación. Entonces, si vos lees el contexto amplio, es toda Primera de Pedro. No sé si me están entendiendo ahí. El contexto directo es Primera de Pedro 4, ¿no es cierto? El contexto más amplio es el propósito de Dios en la revelación. Y el contexto amplio es Primera de Pedro. Entonces, si vos situás Primera de Pedro 4 en Primera de Pedro y después situás Primera de Pedro dentro del contexto mucho más amplio que es ese propósito, nos damos cuenta de que todo tiene que tener una misma unidad. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Porque si no hay ninguna pregunta, quiero pasar al último punto. Ya, pasemos a este último punto. Hay un libro que se llama El Gran Panorama Divino. Búsquenlo. No lo tengo en digital, no lo tengo en físico, lo perdí, pero se me borró en realidad en mi iPad. El Gran Panorama Divino es de Vaughan Roberts. Y Vaughan, algo así era, Vaughan Roberts, en este libro, El Gran Panorama Divino, desarrolla el libro a la luz de que la Biblia gira en torno al reino de Dios. Imagínate, el patrón del reino. ¿Cuál es el patrón del reino? Adán, Eva, huerto, están sujetos a la voluntad de Dios en obediencia. Luego vemos el reino perdido, donde nuestros padres desobedecieron, en este caso Adán y Eva, desobedecieron a esa voluntad de Dios, fueron excomulgados, retirados del Edén, del paraíso, y el reino fue perdido. Después un reino prometido en el mismo Génesis 3, a través de la simiente de Abraham. Jesús es la simiente. Vemos Mateo 1, donde habla un poco de eso. Luego tenemos un reino parcial, la nación de Israel. El pueblo adora en Canaán. El pecado prevalece y divide la nación en dos partes, ¿no? Israel al norte, Judá al sur, como ya vimos en la anterior clase. Después un reino profetizado, donde en el reino profetizado vemos el exilio, ¿no? En el exilio Dios habla a través de los profetas, prometiendo la restauración de nuevo del templo. El Antiguo Testamento termina en la espera de la aparición del rey que inaugura el reino. Nuevo Testamento, el reino presente. Mateo 12, versículo 28, Lucas 7, versículo 22, confirma la profecía de Isaías 35, que tiene relación con el reino de Dios, que en Cristo se hizo presente. Un reino proclamado, ¿no? Mateo 28, la gran comisión, después de Pentecostés, dice que los suyos salen a predicar como Jesús les dijo en esa gran comisión. En Hechos 2 ellos salen y predican. Entonces, el reino perfeccionado. La Biblia termina con una promesa. Un nuevo paraíso en la presencia de Dios, en Apocalipsis. Entonces Apocalipsis nos describe un reino ya restaurado, en el lugar de Dios, con Dios ahí bajo el gobierno de Dios, disfrutando de las bendiciones de Dios. Y la hermenéutica bíblica, la teología bíblica gira, o sea, la hermenéutica bíblica gira en torno a la teología bíblica. Y la teología bíblica gira en torno a Cristo. Cristo es el eje por el que la teología bíblica gira. Y es el eje por el que la hermenéutica gira. Entonces, se los voy a pasar después. Más bonito.
Bien. Entonces, hemos visto los 3 primeros puntos. Nos falta el último, el cómo aplicar el texto bíblico. Que no sé si quieren que lo veamos, nos va a tomar media hora. Si quieren lo vemos. Depende de ustedes. ¿Pueden? ¿Media hora más? Yo creo, bro, que para la próxima no más, porque la parte aplicativa, vos sabes que lleva varias reglas, ¿no? Claro, Entonces, no las vamos es a que ver. vas a pasar a otro. No, no. Mejor veámoslo la próxima. Veámoslo la próxima. Tenés razón, para no hacerlo tan largo. Es que es harto. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Se los voy a pasar el documento, la grabación también. Bien, Yo, Pablito, decime. creo que fue en el punto 4. ¿A qué te referías con contexto amplio y contexto? Ya. Claro. 3 contextos. Ya. El contexto directo es el capítulo del que estás hablando. El contexto amplio. Hay contexto directo, amplio y más amplio. Entonces, el contexto directo es el capítulo del que hablas. El contexto amplio es el libro en el que sitúas ese capítulo y ese versículo. Y el contexto más amplio, donde sitúas el capítulo, el libro, perdón, es dentro de la Biblia. Ahora, la Biblia tiene un solo eje y ese es Cristo, el propósito de Dios en la revelación. El propósito de Dios en la revelación es Cristo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es de que todo gira en torno a ello. Y de esa forma es que vos situás un contexto directo dentro de un contexto amplio, dentro de un contexto mucho más amplio. Es como que vos mirés la escena de una película en el que ellos están en una playa, digamos, pero vos te das cuenta de que ellos están dentro de la escena en que están caminando o su luna de miel, pero esa luna de miel está dentro de una película entera. Entonces, primera de Pedro 4, como vimos en el ejemplo, primera de Pedro 4 está dentro de primera de Pedro y primera de Pedro está dentro de todo el contexto de la historia de la redención, que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis con un reino prometido. Entonces, ahí queda ya un poquito más claro, que lo vamos a ver igual la próxima clase. Ya mi bro, me quedó más claro. Súper. Bien, bien, ahí acabamos entonces. 6 cabalingos clavados. Dieguito, ¿querés orar, porfa, para terminar? Amén, mi bro. Sí, va a ser larguito. Igual se han salido varios, ¿no? 1, 2, 3, creo. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos, Padre, aprender más de tu palabra, aprender más, Señor, a poder ser mejores, a servirte con excelencia, hacer las cosas como se deben, Señor. Padre, te entrego este tiempo, te entrego todo lo que nos enseñó Pablito, te entrego su vida. Gracias, Señor, porque él es esforzado, está capacitándose más, estudia, Señor, se prepara, Padre, para transmitir estas enseñanzas, Señor. Y te agradezco, Padre, porque siempre podemos aprender algo más, Señor. Te entrego, Señor, todo el conocimiento que estamos recibiendo, Señor, que podamos aprovecharlo, que podamos guardarlo en nuestros corazones y podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Padre, que sea algo para multiplicar, no tan solo para quedárnoslo, Señor. Y te entrego cada vida de las personas, cada familia representada. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada persona, las que estuvieron, las que no pudieron conectarse, Señor, las que tal vez no pudieron estar hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te entrego este tiempo. Amén. Bien. Ay, me olvidé de grabar, me olvidé de dejar de grabar.